Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Nosotros ya comenzamos nuestro día y andamos todavía en pijama por aquí. Estoy empezando a hacer el desayuno, puse a cocer un poco de pollo y mientras está, pues me voy a poner a guardar todos los trastes que una noche antes me puse a lavar y que los dejé escurriendo por ahí. De esta forma aprovecho todos esos tiempos, como al esperar que el pollo esté, pues avanzamos con la cocina para que pues quede lo más limpio posible antes de comenzar a desayunar. Solamente pues han salido uno que otro traste que ya está ahí en el lavabo. Pero mientras pues vamos a ir despejando porque creo que eso es lo que hace ver una cocina pues sucia. No estaba sucia, más bien es que tenía los trastes ahí, pero hace demasiado ruido visual, así que de esta forma pues ya vamos limpiando poco a poco. Ya que despejé todo aquí, pues voy a aprovechar para pasarle el trapo y limpiar. Estoy limpiando con esto que hicimos creo que en el último video, en el cual le puse vinagre, agua, jabón para trastes y unas gotas de limón. La verdad es que está funcionando súper bien para limpiar todas las encimeras, quitar grasas y también para limpiar cristales. Como lo pueden observar, el día de hoy vamos a comer unos deliciosos chilaquiles rojos, así que normalmente pues siempre hago con picante y sin picante, uno para Nahum y el otro pues ya sea para mí o para mi esposo. Y esta vez le vamos a poner pollito y aprovechar para cocer la pechuga para hacer la comida del día de hoy. Así que nosotros ya nos sentamos a comer, así que si estás comiendo, desayunando o cenando, pues provechito. Don't know what I'm feeling, don't know how to keep my thoughts straight, yeah. You got me second guessing. Ya acabamos de desayunar, yo ya subí a cambiarme. Nahum ya se acabó sus chilaquiles, pero sigue comiendo totopo, se acabó todos los chilaquiles. Y referente al último video sobre el nuevo sillón y los cambios, es que el día de anoche pues no quedamos como contentos con la posición de ese sillón, y yo sé que ese sillón en este momento no combina con este sillón y ya lo sé, y la verdad es que lo he repetido en varias ocasiones que nuestra idea pues es cambiar los muebles, ya tanto el sillón como la mesa. Este otro que está por aquí, que la verdad es que literal nomás está deteniendo la televisión, pero según es librero, pero ya ni tiene libros. Entonces la verdad es que con una nueva casa pues sí queremos irle cambiando pues el estilo aquí. Así que vi ahí como algunos comentarios que se atacaban que porque el sillón, la verdad es que sí, no combina, y sí se lo dije a mi esposo cuando lo compró en su momento. Dije pues no va a lucir porque pues no va con todos los muebles, pero pues ustedes no se preocupen, en algún momento esto se va a ver bien, o como tenemos en mente, que por aquí les voy a dejar como un video de pues la inspiración que tenemos con este sillón, que pues sería realmente un sillón de acento, y normalmente pues este sillón se tiene que ir, o lo tenemos pensado poner en esta zona. La verdad es que a esta casa todavía le falta mucho para que pues se vea súper bonita, o al menos que se vea como todo en armonía, así que yo no me preocupo, así que ustedes tampoco se preocupen mucho. Lo que sí pues es que como lo puse para checar y que nos diera más espacio, pues la verdad es que no podías ver de sentado ahí, pues no se puede ver la tele, que la verdad que la tele ni mi esposo ni yo la vemos porque hay alguien que ve la tele, así que aunque quieras ver una película o lo que sea, la verdad es que siempre nos dice que le pongas el Blippi, que le pongas Paw Patrol. Entonces la verdad es que nunca nos deja ver la tele. Hace años que no vemos la tele, tenemos dos teles, y la de arriba, y creo que ninguna es de nosotros, así que pues normalmente pues nosotros no la vemos, el único que la ve es él. Así que pues volvimos ayer a reacomodar este sillón aquí. Y ahorita está un despapalle porque pues ya desde temprano, mientras yo hacía el desayuno, aún está jugando aquí. Lo reacomodamos para medir sobre uno que ya le echamos el ojo desde hace mucho tiempo, nada más que andamos esperando algunos descuentos extra, que pues cuál sería el ideal para ponerlo aquí. Así que ayer estuvimos midiendo.
conforme las medidas que vienen en la página de internet para pues darnos una idea. Normalmente pues les digo, este sillón tendría que ir en esta zona de aquí. De este lado pues yo quiero un árbol de olivo que también ya le eché el ojo, pero creo que eso es como de lo último que a lo mejor se va a estar comprando, porque pues lo principal sería como los muebles para que esto se empiece a ver como más acorde. Y lo que sí es que estuvimos moviendo la chimenea de aquel lado para pues dejar ver cómo quedaba aquí el espacio. Ahorita pues acomodamos este sillón aquí. Y lo que sí es que voy a quitar ya de una vez la chimenea. La verdad es que esa fue hecha para Navidad porque mi esposo compró un perchero de un Santa con unos renos y compró las botas. Él lo compró, así que pues yo me di a la tarea de hacer una chimenea. Y esta fue, normalmente yo nada más la quería para Navidad, pero al último pues la terminé dejando. Pero la verdad es que ya ahorita ya nos hace estorbo, así que la voy a quitar ya todo eso para que pues nos quede más espacio. Así que eso es lo que voy a estar haciendo ahorita. La verdad es que no sé si la voy a guardar, ya se va a ir, no sé, porque la verdad es que tampoco es que haya mucho espacio donde pues guardar. Gemini, born under a spring moon sky. Couldn't change her if you tried. She's got roses on her mind. Watch them grow wherever she wants to go. Never picking up her phone. She adores being alone. Whoa, and they say, Juliet, when is she coming around? She ever settling down? They don't know Juliet. She never wants to be found. See, I'm settling down. She's running with wind in her hair. Can't try to keep her back there, day and night. Chasing like she's a hurricane without warning. Dance in the storm as it's pouring, day and night. Chasing all the many lives of Juliet. Starstruck eyes, she's a rebel in disguise. Couldn't see it if you tried. It's so neatly wrapped inside. She's just like her mother's mother. A hit's wrong, hit first dive. Her daughter looks like a butterfly, stings like a bee. She's tame as a river and wild as a sea. Oh, running with wind in her hair. Can't try to keep her back there, day and night. Chasing like she's a hurricane without warning. Dance in the storm as it's pouring, day and night. Chasing all the many lives of Juliet. Juliet, a sparkling silhouette. You never will forget the moment your eyes met. Oh, Juliet, her heart's not taken yet. Terrified of regret. So close to know she will let go. Juliet, when is she coming around? She ever settling down? I don't know. Juliet, she never wants to be fancy and for settling down. She's running with wind in her hair. Can't try to keep her back there, day and night. Chasing like she's a hurricane without warning. Dance in the storm as it's pouring, day and night. Chasing all the many lives of Juliet. On the midnight train on a red eye flight. Catch a glimpse of her dress and then she's out of sight. With her headphones on and her hopes so high. It's the many lives of Juliet. Listo, ya acabé de mover como que todo, pues eso se quedó así como estaba normalmente. Aquí podría poner el florero grande que tenía encima de la chimenea, pero no quiero estar haciendo corajes conmigo misma de que exponga a mi hijo a que pues se vaya a romper y le ocurra un accidente a mi hijo, así que prefiero no tener decoración aquí, o sacrificar la decoración para que él esté en un ambiente como seguro. Normalmente pues todo lo que está allá pues nada se rompe, aparte tampoco es de que esté tocando por aquí por allá, pero normalmente, como ven y como han visto en todos los videos, esta es su área de juegos, así que por el momento pues todavía no tiene su área de juego definida, así que pues le damos chance de que esta sea su área de juegos. Por aquí dejamos pues el sillón
y la mesa, que ya la puse un poquito más hasta allá, ya se ve como más amplio, no está al 100 o no combina. Todavía no hay como una armonía entre lo que hay de decoración aquí, pero bueno, así vamos por el momento. Esta es una etapa de reorganización, así que antes de llegar a que algo esté pues muy bien o bien organizado, pues va a haber muchos desajustes por aquí y por allá. Ahorita yo digo que voy a quitar ese pues espejo, que por cierto está lleno como de ray, por eso se ve medio empañado, para quitarlo, porque pues creo que a lo mejor un espejo y quedaría bien, pero creo que sería un espejo más grande, y creo que pues nosotros nos queremos ir como por un estilo más en tonos neutros, con acentos en negro. A mí me gusta mucho como el orgánico neutral, y a mi esposo pues le gusta más como el estilo industrial, que pues si notan ese sillón pues también tiene un poco de estilo más industrial. Así que uno de los retos para que esta casa se vea bien pues va a ser fusionar lo que a él le gusta con lo que a mí me gusta, con la funcionalidad de tener niños en casa. Así que pues va a ser un reto, así que esperemos lograrlo poco a poco. I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Medication used to help me breathe. Now it feels like... No se vino la pintura, quedó más bien el cartón del espejo, pero ahorita le voy a echar igual aire caliente para que pues no se vaya a venir la pintura y se despegue como mucho más fácil. Pegarlo con silicón creo que es de las mejores opciones, y sobre todo que es de les recomiendo el que venden en Parisina, pero el que dice pega fuerte, porque pues fueron 1, 2, 3, 4, 5 puntos aquí, y eso estuvo sosteniendo el espejo. Y de esta forma pues ya ahorita nos le vamos a echar aire caliente para quitar pues todo este silicón y que no se venga la pintura, y ya queda pues listo para cuando ya queramos poner como algo ya definitivo, pues ya ponemos clavo, taquete y todo eso, porque estas paredes, si quieres meter con solamente con martillo y un clavo, no entran. Se empieza como a romper la pared porque es puro concreto, no hay tabiques. Así que para poner un clavo aquí necesitas taladrar, poner taquete y ahora sí poner el clavo o tornillo para que pues ya quede. Así que los cuadros de aquí todos están pegados para que sea pues mucho más fácil mover en esta etapa de transición, que no tenemos todavía algo bien definido. ¿Cómo me llamo? ¡Mamá! ¿Y por qué me dices Lili? Mamá. Ah. ¿Cuántos pegotes hay de silicona ahí? 2, 2. 2, Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. y ¿Sí? Así que el baño por aquí se ve, ya regresé las plantitas, lo que pusimos la última vez, y pues vamos a poner el espejo para que ya se vea más o menos completo. Todavía hay que cambiarle cosas, el dispensador de jabón, y pues quiero otro jarrón, necesitamos un portatoallas, un montón de cosas. La verdad es que hay una lista interminable de cosas que se tienen que comprar y cosas que hay que hacer. Así que todo va en orden de lo que es prioridad para pues poderlo irlo a arreglar. Así que vamos a cambiar esto. Y listo, pues ya quedó. Aquí sí hay un clavito especial para colgar espejos, así que ya quedó, ese no está pegado. Por el momento pues se ve así, creo que ya al menos se ve un poquito mejor el baño a como estaba hace 3 días, que no tenía absolutamente nada. Ahí vamos poco a poquito. La verdad es que también, no sé si esto no sé qué sea, no sé qué material. Ustedes, si saben, ustedes déjenlo en los comentarios qué material sea, pero no sé si se pueda pintar, como que lo quisiera pintar como de blanco y que la madera está oscura, pues mejor quedará como madera natural, blanco con madera natural. Así que, pero no sé qué sea esto y si se pueda pintar, no sé si le puedas pues pintar como con rodillo, y también qué tal se vaya a ver, digo, de que se puede, pero más bien cómo se vaya a ver el resultado, porque sí es como que no me gusta mucho esa combinación del beige con el negro,
así están todos los baños, así que si ustedes saben, pues déjenlo en los comentarios. Y siguiendo con mi limpieza general de la casa, de tratar como de dejarla lo más limpia posible hoy, no a profundidad, pero sí que se vea presentable al menos, pues me toca lavar este baño, que es donde el que está en el cuarto y donde pues normalmente nos bañamos. Así que estoy utilizando este cepillito que me mandaron de Temu. La verdad es que me gustó bastante porque sí es de cerdas súper duras y sí talla bastante bien. Lo único y el pero que le pondría pues es que es chiquitito, así que pues yo estoy muy alta y para un de ese chiquito pues sí me tengo que agachar un poquito más. Pero de ahí está súper bien. Aparte pues si entra como en esas zonas, pues ir aquí donde está el riel para poderlo tallar y pues sacar toda la mugre. We're the only thing we need. The thought of life without you, girl, it's a dismal notion. The last 2 weeks all ebbed and flowed with no emotion. Never been this cold under blankets, with the petals tucked in the pages. Wishing I could give you everything. No lie, no lie, no lie. You needed space, brought you back down to earth. Might sound insane, but I abandoned my logic. Standing at your house, throwing rocks at your window. Sometimes my conscience got me feeling beat super smash Nintendo. I'm ready if you're ready, so please cut out your caution. Cause we're the only thing we need. Abandoned my logic. Standing at your house, throwing rocks at your window. Sometimes my conscience got me feeling. Este es del baño que tiene un poquito ahí la raya de pues cal, porque este baño no lo utilizamos, así que no es que lo limpie como muy seguido, lo estoy limpiando cada 2 semanas, nada más quitándole como el polvo, pero realmente no lo utilizamos. La verdad que este es otro de los productos que recomiendo porque sí le quito súper fácil toda la raya esa que se hace de sarro, y aparte está súper barato y pues viene como con una agarradera para que no agarres como directo de la piedra. Oigan, el día de hoy voy a hacer una carlota de mango porque mi esposo nada más se la pasa mandándome reels de cosas, de el agua de horchata de mango, de fresa, postres, la cosa que nada se la pasa antojándome y antojándose, así que compré unas cosas para hacer una carlota como de limón, pero va a ser de mango porque pues hay que aprovechar la temporada de mango, así que tengo por aquí también las cosas a medias porque ya no las estuvimos comiendo. Tengo aquí lechera, leche Carnation, una barrita de queso crema, un poco de grenetina sin sabor, los mangos y pues necesitamos galletas Marías para hacer la base o ponerla por capas, pero ya se la acabaron. Ya se acabaron las galletas. Se está riendo porque él se las acabó. Así que vamos a usar estas de animalito que también ya son poquitas y las voy a estar moliendo para hacer como la base porque de otra forma pues no me va a alcanzar y ya no quiero volver a ir a comprar más. ¿Quién se las comió? Yo. Ay, no. Aquí ya las estoy comenzando a moler y lo que estoy utilizando es esta función que es como para moler hielos y el cual va a seguir como presionando para que se vaya moviendo y vaya triturando. Así fue la forma en que todo quedó bien triturado. Voy a estar utilizando de estos moldes desmontables y le puse hasta la parte de abajo papel film para que no se pegara tanto porque normalmente ahí se suele pegar y ya no, pues ya es más difícil sacarlo, así que
le puse esto y pues le vamos a estar colocando mantequilla para remojar la galleta y que podamos hacer la base, la cual voy a estar aplastando con un vaso o con lo que tengas tú a la mano. Y ahora sí vamos a hacer la mezcla. En este caso yo tengo lo que es media taza o media lata de crema condensada, crema la lechera. Y vamos a ponerle una lata entera de leche clavel, un paquete de queso crema, vainilla. Por aquí tengo 3 mangos. Dejé otro para poderle poner más mango picado para decorar. Una cosa que se me estaba pasando ponerle pues es el limón. Voy a estarle colocando solamente 2 limones. Son limones pequeños, limones medianos. Tú ya le puedes poner dependiendo de lo que tú gustes. Y voy a estar utilizando pues grenetina porque como no le voy a poner por capas las galletas porque no me alcanzan, voy a ponerle grenetina. Yo usé medio paquetito, pero la verdad ya ahorita que lo saqué y vi el resultado, creo que es mejor colocarle un paquete entero. Lo hidratas y ya lo metes al horno, o en su caso yo lo puse aquí a baño María que se derritiera y ya se lo estuve agregando otra vez a la mezcla. Y licué para que eso pues se mezclara perfectamente. Y listo, pues lo vamos a vaciar y ahora sí lo llevamos a refrigerar bastantes horas, unas 4 o 5 horas, para que pues esto cuaje perfectamente. Y pues mientras hacíamos todo lo del pie, pues también me puse a hacer una tinga de pollo. Con el pollo que ya había hervido desde la mañana con el que hice los chilaquiles, pues era bastante, así que lo demás lo hicimos tinga de pollo. Ya le puse cebolla y nuestra salsita. Voy a dejar que hierva y mientras pues voy a ponerme a acabar de recoger aquí, que son los trastes que salieron ahorita y los de la mañana, ya para dejar limpia la cocina. Nosotros por aquí pues ya estábamos comiendo, según yo iba a hacer tostadas, pero solamente quedan como 3 tostadas, así que ya las serví así con totopos, y a Nahum pues le hice unos tacos dorados porque tenía picante y ya no quise separar. Ya por aquí ya lo saqué, estuvo casi como desde las 2 de la tarde creo, y estaba en el refri como 2 horas y ya al último hace como hora y media lo pasé al congelador porque no estaba, y acá a mi compañero ya le urge que ya esté el postre. ¿Ya está el postre? Sí. Así que voy a empezarlo a desmoldar. If you go slow, 'cause there's some things I've never told you. Why, I don't know. I guess I've never been as bold as you. You put a little beat in my heart and a little light in my dark. And now it's my turn, but where do I start? You got me hooked like an upbeat chorus, got me on my... Y como de la vista nace el amor, así que pues le puse un poco de mango picado. La verdad es que con esto se ve muy bonito y se ve mucho más presentable. Trae tu plato, no le metas el dedo. Y listo, pues ya quedó por aquí. Yo siento que todavía le falta como que de en medio, lo siento medio así. Pero ya mi compañero ya quiere, entonces pues ya la vamos a partir. Esperemos que no se vaya a salir. Te dije que todavía le falta. Y sí le falta todavía, pero bueno. Ya.